Hola, bienvenidos a esta cápsula formativa donde vamos a hablar de las diferentes metodologías que vamos a utilizar para trabajar en educación para la salud. Como bien sabéis, los métodos en educación para la salud hacen referencia a las diferentes técnicas que vamos a utilizar para lograr que nuestro mensaje llegue de forma satisfactoria a los destinatarios. No hay ninguna técnica que sea mejor que otra, pues cada una sabéis que tiene sus ventajas y sus desventajas, y lo que vamos a hacer es seleccionarla en función de las características del grupo, de los recursos que tenemos disponible y, por supuesto, lo ideal es combinarlas para lograr nuestro objetivo. ¿Os parece? ¿Las vemos? Acompañarme. ¿Y qué vamos a ver en esta cápsula? Pues las diferentes metodologías las vamos a clasificar según el aprendizaje que buscamos, según el sentido que va a tener la comunicación y según el tipo de relación que vamos a establecer. Y por supuesto acabaremos con un resumen de todo lo aprendido. Si os parece, empezamos por aquellas clasificaciones que nos hablan de las técnicas según el aprendizaje que estamos buscando, y aquí encontraremos técnicas de encuentro, de investigación, expositivas, de análisis y de desarrollo de actividades. ¿Qué es una técnica de encuentro? Son aquellas técnicas que vamos a utilizar al inicio de cualquier relación y proceso educativo y nos van a permitir conseguir cohesionar el grupo, establecer una confianza, por supuesto, aumentar la motivación de los presentes y su implicación. ¿Para qué? Para que estén realmente motivados e implicados en su propio proceso educativo. Y aquí encontramos diferentes dinámicas que vamos a utilizar para acoger al grupo y para presentarnos entre nosotros. ¿Qué son las técnicas de investigación? Van a ser aquellas que van a facilitar a las personas conocer cómo viven su situación. Son muy útiles para reflexionar, organizar sentimientos y experiencias. Y aquí encontramos, por ejemplo, la tormenta de ideas o el Phillips 66. También podemos ayudarnos de cuestionarios. Y las técnicas expositivas son aquellas que aumentan los conocimientos del grupo. Y aquí encontramos, por supuesto, la clase magistral, la discusión, la lectura o una lección. Y las técnicas de análisis, aquellas que ayudan al grupo a reflexionar y encontrar soluciones o causas a los problemas que les interesan en salud. Y aquí encontramos todo lo que sean debates, análisis de un caso, análisis de un texto o de un film que acabemos de ver. Y finalmente las técnicas de desarrollo de actividades, que lo que van a buscar es conseguir aprender técnicas, es decir, habilidades motrices o sociales que van a ser necesarias para el proceso educativo. Y aquí encontramos los talleres o las simulaciones tan prácticas cuando queremos, por ejemplo, enseñar a un grupo a controlar su glucemia. Otra de las clasificaciones es según el sentido de la comunicación. Pensar que en 1954 ya el Comité de Expertos de la OMS en Educación para la Salud lo que hizo fue dividir todos los métodos en dos grandes bloques, según la relación que había entre el educador y la persona que recibía, el receptor de este mensaje, y dieron dos grandes clasificaciones, unidireccional y bidireccional. El unidireccional es aquel método en el que no hay interacción entre el emisor y el receptor, como por ejemplo podría ser un cartel. Así que el problema de esto es que el receptor no tiene la opción de intercambiar información ni aclarar cualquier tipo de dudas. El otro gran método es el bidireccional, también se le llama socrático, es aquel en el que existe un intercambio activo entre emisor y receptor. Y aquí, por ejemplo, tendríamos cualquier clase magistral que incluya, por supuesto, preguntas o debate posible. Otra de las formas de clasificarlos es según el tipo de relación que se establece. Y aquí tenemos métodos directos y métodos indirectos. Dentro de los métodos directos tenemos, entre otros, la entrevista terapéutica, la clase magistral, la charla o cualquier método que sea participativo. Y en los métodos indirectos tenemos aquellos métodos que son visuales, como podría ser un póster, un tríptico, aquellos métodos que son orales, donde podemos tener, por ejemplo, la radio, y aquellos que son mixtos, donde tenemos los grandes medios de comunicación, como sería la televisión, el cine, pero también hoy en día las redes sociales, que cada vez están cogiendo más peso. Y ahora, si os parece, vamos a adentrarnos un poquito más en los métodos directos. Esta clasificación en métodos directos e indirectos la hizo Salleras.
Salleras dijo que los métodos directos son aquellos que están dirigidos en general a individuos o a grupos y va a haber una relación directa entre emisor y receptor. Generalmente vamos a utilizar la palabra hablada, con el apoyo de otras técnicas didácticas y, por supuesto, medios o recursos técnicos. El diálogo se entiende como una conversación entre personas que va a intentar transmitir ideas, contenidos, actitudes o conductas por medio de un razonamiento lógico. En el caso de la educación para la salud lo llamamos entrevista sanitaria terapéutica y es una oportunidad óptima para que la educación en salud de la población sean para pacientes sanos o para pacientes con patologías. El agente de salud va a fomentar el proceso de intercambio para lograr su objetivo, por lo que debe poseer una amplia capacidad también para las relaciones sociales. Además, debe de contar con los conocimientos técnicos necesarios, es decir, debe saber ser un experto en su materia y debe usar la metodología adecuada para procurar que la persona esté en un ambiente cómodo y agradable y pueda sentirse con confianza para expresar sus dudas, inquietudes o creencias. Además, debe conseguir tener la capacidad de influencia de forma positiva. Otra de las técnicas es la lección magistral, lo que viene siendo una clase, una exposición, normalmente es oral y la vamos a acompañar de diferentes recursos técnicos como pueda ser un PowerPoint. La principal ventaja de este médico es que es una forma barata de transmitir información a un público elevado, pero su inconveniente es que tiene poco aprendizaje práctico para, por ejemplo, resolución de problemas. Porque el papel de la persona que recibe la información es pasiva. Para corregirlo, normalmente lo que hacemos es utilizar diferentes técnicas que vayan a llamar la atención de nuestros alumnos y intentar que estas charlas no sean mayores de 40-45 minutos porque vemos que cae la capacidad de atención. Y normalmente lo que hacemos es utilizar otro tipo de estrategias para que sea más activa, más productiva, por ejemplo, haciendo al final una resolución de dudas o una pequeña discusión. Otro de los métodos que encontramos es la charla. Es uno de los métodos más utilizados en educación para la salud cuando queremos dirigirnos a un público bastante numeroso que está interesado en nuestro tema en concreto. El problema es que para que sea correcto, Salleras resumió este desarrollo en una serie de puntos. Esta charla debe estar promovida por el grupo a quien va dirigida o bien por sus líderes, es decir, les debe interesar el tema. Debe estar realizada por un orador, por lo que sería un educador, que tenga prestigio y que tenga los conocimientos y experiencias sobre el tema que va a tratar. El tema, por supuesto, debe responder a las necesidades y deseos de nuestro colectivo. El lenguaje muy adaptado a los conocimientos y a la cultura del grupo. Por lo tanto, sería interesante que este grupo fuera lo más homogéneo posible. La charla siempre estará constituida por una introducción, un desarrollo progresivo de las ideas y un resumen, y pudiera haber una discusión posterior donde dejamos que los oyentes participen. Es muy importante que los recursos audiovisuales que tengamos puedan apoyar nuestra intervención, ya que mejora la eficacia del proceso educativo. La charla, como hablábamos antes, no debería superar los 45-50 minutos y, por supuesto, debemos tener recursos materiales, es decir, una condición del local donde vayamos a hacer la charla correcta para que el público esté cómodo y pueda haber una cierta interacción. Otras de las técnicas que más peso están cogiendo últimamente son todas aquellas que son activas, como puedan ser clases prácticas o de resolución de problemas. Con esto lo que conseguimos es que ya sean las personas o bien en grupo puedan adoptar un papel activo y sean ellos los que utilicen sus propias capacidades para resolver una situación que sea real o ficticia y poder obtener la motivación muy orientada a la toma de decisiones. Estas diferentes técnicas grupales lo que van a hacer es activar motivaciones individuales y estimular comportamientos adecuados. Además, conseguimos que el grupo consiga integrarlas de una forma más correcta para conseguir sus propias métodos. Realmente, de todas las que hemos visto, no hay una correcta. Normalmente cuando uno hace un proyecto en educación para salud, lo que hace es ir mezclándolas. Utiliza normalmente
algún tipo de estrategia para conocimiento, alguna técnica o dinámica de presentación. Luego, en ocasiones, lo que hacemos es tirar un poquito de magistral o de charla para dar conocimientos, y lo ideal sería siempre hacer al final alguna que sea lo más práctica posible. Por supuesto, después del tema, que puede ser una simulación, un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, o incluso un taller práctico, y así conseguimos que se conozcan y se sientan cómodos y en confianza, que tengan la información necesaria y luego que tengan las habilidades necesarias. Por supuesto, todo depende del trabajo, del tema y nuestros objetivos planteados en nuestro proyecto. Aquí en esta cápsula hemos visto las diferentes metodologías que vamos a utilizar en educación para la salud. Siempre están surgiendo nuevas metodologías y es interesante que aprendemos a trabajar con ellas, estemos formados no solo en la parte teórica, sino también en la parte didáctica, porque es muy importante no solo lo que dices, sino cómo le llega al destinatario. La idea no es lucirse haciendo una clase, sino que realmente el conocimiento llegue a nuestro destinatario. Y además es súper importante que intentemos ver qué público tenemos para adaptarnos. A lo mejor en un colectivo en concreto nos funcionan mejor las charlas y en otro nos funcionan mejor los talleres o los role-playing. Lo importante es lo que os digo, mantenernos formados también en metodologías y sobre todo adaptarlas y tener la capacidad de ver por dónde va el grupo y cuáles son sus intereses y motivaciones para que realmente el conocimiento que queremos transmitir les sea útil y práctico y consigan, por lo tanto, una educación para la salud integrada. Hablábamos del empoderamiento en otras cápsulas. Esto es lo que estamos buscando. Que tengan los conocimientos, las habilidades, pero por supuesto también la motivación. Así que para eso vamos a tirar de todas las metodologías que tenemos a nuestro alcance. Espero que haya sido interesante y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!